Responsabilidades cristianas. Y es interesante que Pedro, el apóstol con el cual el Señor batalló un poco, ¿verdad? Le dio algunos problemitas al Señor. Ahora ya está hablando de responsabilidades cristianas, ¿verdad? Es algo interesante. Y vuelvo a repetir, las palabras sobresalientes en estos libros, la primera y segunda epístola de Pedro, es la palabra gnosis y epinosis, que es la palabra conocimiento. Y ya vemos un crecimiento en el apóstol Pedro concerniente a su cristiandad para este entonces, para que miremos que aún siendo apóstol, el apóstol Pedro tuvo sus defectos. Y esto nos da a entender el tipo de bautismo del Espíritu Santo que estos apóstoles tuvieron. Este bautismo se le llama el bautismo plenario. Es decir, que el Espíritu Santo viene a darles lo necesario para que cuando comuniquen la revelación de Dios sea una revelación infalible, que no tenga error, que no se encuentre ningún tipo de error en lo que van a comunicar concerniente a la palabra de Dios, a lo que se le ha revelado. Esto va junto con 2 de Pedro, capítulo 1, y versículos 20 y 21. Es sobre el Espíritu Santo viene de una manera plenaria sobre los apóstoles. Y esto quiere decir únicamente que ellos tienen sus propias características, tienen sus fallas, pero cuando se lleva a cabo de mencionar y de comunicar la revelación de Dios, son infalibles. No hay ningún error, nada concerniente a esto. Pero miramos nosotros que las responsabilidades cristianas de la cual el apóstol Pablo está hablando, y aquí nos quedamos la semana pasada, es sobre ante el sufrimiento. Capítulo 4, del 12 al 19. Recuerda que íbamos a terminar todo el capítulo 4, pero pensé entre mí, no vale más pararle ahí, porque la semana pasada estuvimos viendo responsabilidades cristianas hacia la iglesia, hacia la congregación, y fueron los versículos del 1 al 11. Pero ahora responsabilidades cristianas ante el sufrimiento. ¿Ok? Capítulo 4, versículos de 12 a 19. Y déjeme darle primeramente un fondo histórico, hermano, de esto, para que nosotros entendamos concerniente a lo que estaba sucediendo en este entonces. Recuerde que la carta de primera de Pedro fue escrito alrededor de los 60, ¿ok? Alrededor de los 60. Y durante este tiempo, miramos nosotros que estaba gobernando del 54 al 64 el emperador Nerón, ¿ok? Ese era el tiempo cuando él vino a gobernar, del 54 al 64. Antes de él estaba Claudio. Claudio vino a reinar como emperador en Roma del año 41 al 54. ¿Eh? Después de Cristo, claro, pues estamos en tiempo de Cristo, ¿verdad? Después de Cristo, solo que entonces miramos nosotros que Nerón vino a reinar del año 54 al 64. Y si Primera de Pedro fue escrito en los 60, entonces es cuando se viene a escribir esta epístola del apóstol Pedro. Ahora, hay historiadores como Suetonio, Tacita, que escribieron concerniente a este hombre. Y una de las cosas sobresalientes que ellos vienen a escribir, miramos nosotros que Nerón fue un hombre que vino a perseguir a los cristianos.
Si usted recuerda bien en la historia, nos damos cuenta de que empezó un fuego, un incendio ahí en Roma, que Nerón empezó porque Nerón quería construir algo para sí mismo, ¿verdad? Y el terreno en donde él lo quería construir, pues había negocios. Así es la historia. Y se dicen que este hombre fue el que vino a empezar este incendio, ¿verdad? Ahí en Roma, pero le puso la culpa a los cristianos. Y a consecuencia de esto, ¿verdad? Hubo una expulsación de los cristianos de la ciudad de Roma. ¿Ok? Hubo persecución hacia los cristianos. Nerón fue el que dijo que la persecución se deberían de concentrar hacia primeramente a los dirigentes del cristianismo, que eran los apóstoles. Según la historia, según Tacitas, que escribe la historia, dice que Nerón es el culpable de poner a muerte al apóstol Pedro, que fue crucificado boca abajo, y también al apóstol Pablo. Pablo ya en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, ya da a entender que él ya está cerca de ser puesto a muerte, y era durante el tiempo de este hombre. Solo que esta es la historia que está sucediendo durante el tiempo que se escribe esta epístola, la persecución sobre los cristianos. Solo que estamos hablando de un tiempo difícil, un tiempo que los cristianos sufrieron bastante. Terminó de reinar Claudio y luego entra Nerón y continúa la persecución. Ahora, Tacitas también escribe que en el año 112, cuando ya entra Traján como emperador, que también hubo una persecución severa, solo que no solamente está hablando este libro y está advirtiendo a los cristianos concerniente a la persecución que es eminente, sino que también está hablando de una persecución que habrá de venir en el futuro. Solo que esto es lo que estamos viendo como fondo histórico y la razón en por qué escribe el apóstol Pedro concerniente a la persecución. Y note lo que él tiene que decir concerniente a la persecución. Primeramente nos enseña, ¿verdad?, que la persecución es algo que se debe de esperar. Recuerda, estamos hablando de responsabilidades cristianas. Es algo que se debe esperar, que el cristiano debe de esperar. Capítulo 4, versículo 12. Todos nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que entender que entramos al cristianismo, y cuando entramos al cristianismo, cuando entramos a ser soldados de Jesucristo, entramos en una guerra espiritual. Y no hay ninguna parte en la Biblia en donde se nos va a prometer o se nos promete, ¿verdad?, que la vida nuestra como cristianos va a ser una vida fácil. No hay ninguna parte que nos promete la palabra del Señor esto. E incluso cuando entramos al cristianismo, se nos promete, ¿verdad?, de que vamos a ser perseguidos así como persiguieron a Jesucristo. Jesucristo mismo dice estas palabras. En Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, considere pues lo que dice Jesucristo concerniente a los discípulos, aquellos seguidores de Jesucristo en aquel tiempo. Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría a los suyos. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Estas son palabras de Jesucristo, que le está diciendo a sus discípulos. Esta palabra está diciendo a sus discípulos, ustedes no esperen una vida diferente a la cual han visto en mí. ¿Y qué es lo que vieron en Jesucristo? Jesucristo constantemente sufrió. Y esto porque Jesucristo constantemente les enseñaba que Él vino para ayudarles. Pero los judíos tenían un mal concepto
Ellos tenían en su mente una diferente perspectiva a cómo querían ser ayudados. Pero Jesús vino con el propósito de ejecutar la voluntad de su Padre y de servirla conforme a como Dios le había enseñado. Y claro que todo esto sí iba a llevar sufrimiento, porque las ideas del mundo no son nuestras ideas. La vida del mundo no es la vida nuestra. La vida del mundo es una vida diferente. Es una vida que se da a la lascivia, y esto ya lo hemos visto en varias ocasiones. Es una vida que se da a los deseos de la carne. Y estas dos cosas en sí, ¿verdad? Son conflictos, es algo que viene a combatir en contra de nuestro espíritu, es decir, la palabra de Dios que habita en nosotros. Esto lo declara el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 15 y 16. Dice que habrá de existir conflicto entre el espíritu y los deseos de la carne. Solo que no pensemos por un momento que nosotros como cristianos, ¿verdad? En este mundo vamos a tener una vida pacífica, una vida calmada. No esperen eso en su vida. No esperen. Nosotros hemos sido puestos en este mundo para cambiar la cultura de este mundo. Y cuando se refiere al cambio de la cultura de este mundo, hermanos, no es algo fácil. No es algo fácil. Porque estamos hablando de diferentes culturas. Entre nosotros, ¿qué tantas culturas hay aquí? Tenemos personas de Centroamérica, tenemos mexicanos, tenemos tejanos, tenemos pochos, tenemos americanos. Hay muchas culturas. Entonces, cada cultura en sí, ¿verdad?, nos enseña diferentes cosas. Y todas esas culturas tienen que cambiarse a la cultura cristiana. Y esa es una cosa que nosotros todavía no hemos llegado a entender. Tenemos que cambiar nuestra cultura como somos, cambiarla a la cultura cristiana. ¿Alguien me puede describir la cultura cristiana? Pensar como Cristo, ¿Mande? pensar como Cristo, hablar como Cristo, andar como Cristo. Así es. Tener la mente, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:16, tener la mente de Cristo. Y el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:8, pensar en esto. Solo que la cultura cristiana es diferente. Y tenemos que cambiar al mundo a que llegue a esa cultura. Y es difícil. Pregúntele al esposo que aún su esposa todavía no es creyente. ¿Cuál difícil es de cambiar tal cultura? Pregúntele a los padres que aún sus hijos todavía no se convierten al cristianismo. Es difícil. Es difícil. Entonces, al querer cambiar, y otra cosa, que nosotros no tenemos el poder de forzar a nadie, solamente de enseñar. Y esto es lo maravilloso de nosotros los seres humanos, ¿verdad? Que Dios nos ha dado un libre albedrío y a consecuencia de esa bendición, pues en ocasiones es un poquito dificultoso en cambiar a una persona porque tienen sus propias perspectivas, su manera de pensar. Pero la palabra es la que hace el trabajo en todo esto. Es por esto que usted y yo debemos de ser obreros, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:15 o 2 Timoteo 2:15, que no nos vengamos a avergonzar de la palabra del Señor, sino que la usemos bien correctamente. Y ahí la descripción en griego es como un cirujano usando, ¿verdad?, sus instrumentos sin que la mano esté así, ¿verdad? Que usemos los instrumentos bien para que cuando cortemos con precisión y para que podamos hacer el trabajo que necesitamos que hacer para que así se venga a cumplir el propósito. Solo que tenemos una tarea, pero tenemos que cambiar la cultura del mundo y por lo tanto nosotros sabemos bien de que no es fácil. Hay una commercial que sale en la televisión que muchas veces dicen que el mundo cambia cuando uno cambia, Pues sí. uno por uno. Si nosotros nos cambiamos a nosotros mismos,
demás van a ver, y ellos también van a cambiar. Pues sí. Pero empieza con uno. Y lo que pasa es que cuando hay cambio en nuestra vida, muchas veces no es el cambio para lo mejor. ¿Qué tantas veces he yo escuchado a personas que vienen de México, verdad? Que entienden la diferencia, el lenguaje, ¿verdad? Y luego vienen aquí a Texas y allá los oyes que dicen, no, voy a parquear mi carro. Y nos juzgan a nosotros que nosotros hablamos mal, ¿verdad? Y al rato, ¿verdad? El mexicano está hablando mal también. ¿Que no es así? Esto prueba, ¿verdad?, que no es fácil cambiar una cultura. Solo que hay desafíos en nuestra vida, pero la palabra del Señor nos enseña de que nosotros debemos de esperar el sufrir. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2 dice, el que desea vivir piadosamente, el que desea vivir como un cristiano, el que desea vivir conforme a la voluntad de Dios, dice, va a sufrir persecución. Porque vivimos en un mundo que está gobernado ¿por quién? Por el diablo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Todo el mundo entero está bajo control ¿de quién? Del maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás. Jesucristo le pone de esta manera, es el príncipe de este mundo. Juan capítulo 14 y Juan capítulo 12. Jesucristo mismo dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces, si este mundo está gobernado, controlado por Satanás, es difícil. Es difícil para un cristiano. No imposible, pero es difícil. Y tenemos nosotros en este mundo, ¿verdad?, que sacar a la gente del fuego en donde se encuentran. Es lo que dice Judas capítulo 1, versículo 23 y 24. Sacarlos, rescatarlos de este fuego. Porque toda persona que vive en el mundo conforme al mundo, Santiago 4:4 dice que es enemigo de Dios. Y si es enemigo de Dios, eso quiere decir que está en el lado equivocado. Que las ideas, sus pensamientos, su manera de vivir, todo es contrario a la voluntad de Dios. Solo que entonces esperemos el sufrimiento en nuestra vida. Por eso Pedro dice que no sea una cosa de sorpresa en la vida de ustedes. Para eso han sido llamados, para sufrir. ¿Y a quién aquí le gusta sufrir, hermano? Levante la mano el que le guste sufrir. A nadie. Y por eso rechazamos todo esto, ¿verdad? Pero como cristianos debemos de esperar el sufrimiento, porque el sufrimiento es bueno. No viene de parte de Dios. Dios lo permite que el sufrimiento ocurra porque es algo provechoso para nuestra vida. Pero cuando el sufrimiento es algo que yo causé en mi vida, entonces ya estamos hablando de una cosa diferente. Solo que no voy a malentender estas dos cosas. Oye, si yo voy y robo un banco y entonces me vienen a capturar y me mandan a la prisión por 25 años, ese sufrimiento yo me lo puse a mí mismo. Eso yo me lo puse a mí mismo. Por eso Pedro dice, ¿verdad? No sufras como un ladrón, como un malhechor. Sufre haciendo las cosas del Señor. Eso es ser bienaventurado. Eso es glorioso. Eso es lo que debemos de esperar. ¿Ok? Pero espere sufrir, hermanos. Y entienda que el sufrimiento es bueno para su vida. Y que cuando llegue ese punto en nuestra vida, ¿verdad?, que no nos desbaratemos, que no nos pongamos histéricos. Ya lo debes de esperar. Y aprendamos de este sufrimiento, de esa persecución, ¿verdad?, para que podamos alcanzar niveles a donde nosotros ahora podamos ayudar a aquellos que vienen tras de nosotros. Porque Dios nos está preparando. Solo que este es el primer punto que miramos nosotros en el versículo 12. El siguiente punto que miramos nosotros como responsabilidad nuestra es de que debemos de estimar. Debemos de estimar del 13 al 18. Debemos de estimar el sufrimiento.
Cuando uso la palabra estimar me estoy refiriendo a que debemos de valorizar, debemos de darle el valor que el sufrimiento tiene en mi vida. Póngase a pensar, ¿cuál es el propósito del sufrimiento en mi vida cuando yo sufro correctamente por la causa de Cristo Jesús? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué valor tiene? ¿Qué viene a producir en mi vida como cristiano? Ok, fe. ¿Qué más? Paciencia. Paciencia, ok. Ahora vamos a ver de esto, ¿verdad? Esperanza. Ok. Noten. Lo que produce es perfección. Ahí se usa la palabra cabal, ¿verdad? En Santiago. Santiago, capítulo 1, que es del 2 al 4. Produce perfección. ¿Verdad? ¿Quiere usted ser perfecto? Y es interesante que el versículo 5, ¿verdad? El versículo 5, que todo mundo usa, dice, el que le falte sabiduría, ¿qué? Pídele a Dios sabiduría, pero entiende perfectamente lo que enseña ese texto. Lo tiene que entender conforme al contexto. El contexto es estimar la persecución, estimar el sufrimiento que ocurre en nuestra vida a consecuencia de hacer lo que es correcto, a consecuencia de hacer lo que Dios pide de nosotros. Este es el contexto. Y luego el versículo 5 dice, si acaso uno le falta sabiduría, pídele a Dios. Entonces, cuando ya lo ponemos todo en contexto, ¿qué es lo que le estamos pidiendo a Dios? Que nos vengan las pruebas. Que nos vengan las pruebas. ¿Quieres sabiduría? Abre la ventana que te vengan las pruebas. Porque únicamente por medio de las pruebas es como vas a ser sabio. Porque cuando uno se confronta a las pruebas, a las persecuciones, es cuando viene a aplicar la palabra de Dios en su propia vida para ver cómo trabajan las cosas. Es lo único. Pero lo que miramos en ocasiones en el cristiano, ¿verdad? No es la aplicación de la palabra de Dios. Es cuando comienza la duda, es cuando comienza uno a retractarse, ¿verdad? En varias cosas por las cuales ha firmado durante su vida. Es muy triste, hermanos, mirar a un hermano o una hermana, ¿verdad? Que siempre se ha visto como una persona fiel, una persona firme, y inmediatamente que ven los problemitas, se ve como un cobarde. Es triste mirar esto. Y ahorita vamos a ver un poco sobre ese concepto. Lo que está pasando en el mundo ahorita es una prueba, Pues sí. es la pandemia, Y sí, trae mucho temor a las personas. el diablo, hermano, ha usado la pandemia, esto de COVID, ¿verdad? Para probar, bueno, Dios la ha permitido para probar a ver quiénes son los fieles en la iglesia. ¿Qué tantos hermanos y hermanas que eran miembros del cuerpo de Cristo, que digo que eran miembros porque ya no los hemos visto, han regresado? Y se cubren bajo la colcha de que el COVID. Hombre, ya deja el COVID. Andan por el H-E-B, hay un montón de gente, andan en Walmart con un montón de gente, andan en la pulga con un montón de gente y el COVID. ¿Por qué no dices eso cuando andas en el COVID? Cuando andas trabajando. Es excusa. Pero no lo vemos nosotros de esta manera. Dios permitió que todo esto viniera para probar y para ver, ¿verdad? ¿Quiénes eran los cabales? ¿Quiénes eran los perfectos? ¿Quiénes eran realmente, verdad? Aquellos los cuales están, como quien dice, ¿verdad? Lo que sale de sus labios aún también se encuentra en su corazón, en su mente. Y ahorita vemos un poco de esto. Pero este es el propósito, este es el valor de la persecución. Viene a perfeccionar, viene a demostrar a la persona, ¿verdad? En un estado perfecto. ¿Recuerdan ustedes de Job? ¿Qué pasó con Job? Le dice Jehová Dios a Satanás, ¿has considerado mi siervo? Job capítulo 1, versículo 1. Como él no hay ninguno en la tierra. Es perfecto. Ahí se usa la palabra perfecto. Es perfecto. ¿Y qué le dice Satanás?
Hombre, lo cuidas, tú lo cuidas, lo proteges. Pero estoy parafraseando, ¿verdad? Déjamelo por un rato a ver qué te pasa, a ver qué le pasa. Y Dios le dice, ok, nomás no le toques, ahí le puso condiciones, ¿verdad? Pero Satanás se fue tras él. Y miramos cómo este hombre vino a sufrir. Pero note lo que dice este hombre en Job, capítulo 23 y versículo 10. En Job, capítulo 23 y versículo 10, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Job, capítulo 23 y versículo 10, dice lo siguiente. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Use este texto para que miremos nosotros, ¿verdad? Que aquí Job está hablando concerniente a la persecución por lo que está pasando él. Y era algo terrible para que su esposa lo haya visto. Dice, todavía crees en Dios, me maldice a Dios y ya, get it over with, como se llama en inglés. Pero Job está diciendo, el valor de la persecución es para probar. Y usa la ilustración, ¿verdad?, de que el oro se viene a refinar, la plata también, y es como ya sale aquella preciosa metal brillante. Y es lo que Job está diciendo. El propósito de la persecución, del sufrimiento, es para probar. Solo que cuando nosotros pasemos por sufrimientos, hermanos, por persecuciones, y esto es cuando estamos haciendo la voluntad del Señor. ¿Ok? Entonces, entendamos que tiene su valor, por eso debemos de estimar la persecución y el tiempo por el cual pasamos en esos momentos. Miren lo que dice Proverbios capítulo 17, versículo 3. Proverbios capítulo 17, versículo 3, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Proverbios capítulo 17, versículo 3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Y la pregunta aquí, ¿verdad?, es, ¿cómo prueba Jehová los corazones? ¿Cómo prueba Jehová los corazones del cristiano? Bueno, deja que sucede, ¿verdad?, persecuciones en la vida de uno, ¿verdad? Cosas que nosotros no esperamos, que nosotros pensamos, bueno, que Dios nunca nos va a dejar pasar por eso. Mire, nosotros como cristianos en ocasiones oramos. Cuando nos arrancamos de corpos, nosotros nos ponemos oración, ¿verdad?, que todo nos vaya bien. Pero ¿qué si un día de esto, ¿verdad?, a una tragedia nos venga a ocurrir en el camino? ¿Será culpa de Dios? ¿O Dios lo permitió para que nosotros aprendiéramos algo? ¿O para que vengamos a aprender algo? De esa manera lo tenemos que ver. No de que, bueno, Dios no contestó mis oraciones. Dios permite que situaciones ocurran en nuestra vida para que nosotros lleguemos a un nivel, a un propósito en nuestra vida. Y esto es lo que Job está hablando. Y esta es la manera en cómo Dios viene a probar el corazón nuestro. Entonces, el texto que quería leer era Jueces capítulo 2 y versículo 20. Jueces capítulo 2. Aquí está hablando sobre el pueblo de Israel. Y note lo que dice el versículo 21. Tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo sugerieron sus padres. Por esto dijo Jehová a aquellas naciones, dejó a aquellas naciones sin rojalas de una vez y no las entregó en mano de Josué. El propósito es esto, que las naciones que quedaron ahí, ¿verdad?, quedaron ahí para que Jehová Dios permitiera que el pueblo de Dios fuera tentado, para que el pueblo de Dios fuera probado, para que el pueblo de Dios pasara por persecuciones, haciendo la voluntad de Dios,
Porque estas naciones no eran naciones cristianas, eran naciones paganas. Y Dios permitió que esto sucediera para probar al pueblo de Dios. Entonces, por eso debemos de estimar, de valorar la persecución, porque nos trae beneficio a nosotros. Nos ayuda para que lleguemos a una perfección en nuestra vida cristiana. Y todos necesitamos que llegar a ese punto, hermano. Ninguno de nosotros que estamos aquí somos perfectos. Pero llegamos a la perfección por medio de las cosas que nos ocurren en nuestra vida. Y ya cuando nos ocurren cosas en nuestra vida, ya entonces podemos entender cómo manejar una situación cuando otra persona pasa por ello. Nosotros que hemos experimentado muerte en nuestra familia, ya entendemos el dolor. Ya entendemos por lo que uno pasa y podemos ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Es lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Cuando una madre pierde un hijo, ya entiende todo esto, se lo puede aconsejar a otra madre que ha perdido o habrá de perder un hijo. Entonces, para eso es el sufrimiento, para prepararnos, para ayudar a otros que vienen tras nosotros. Y recuerde que la vida aquí es temporal. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, es temporal. Y las lecciones que aprendemos debe de hacernos perfectos, debe de prepararnos para ayudar a otros. En la iglesia de Cristo es lo que nos falta, hermano. Nos falta consejeros cristianos. Deuteronomio capítulo 32, versículo 7 dice, cuando haya falta en tu vida, le está hablando Moisés a los jóvenes, cuando haya falta en tu vida de que quieres saber sobre experiencia, en qué hacer, en qué situación delante de ti, dice, ve con tu padre o ve con los ancianos, porque ellos son los que ya han pasado por cosas semejantes. Pero el joven en veces va, ¿verdad? ¿Con quién? Con sus amigos. Sus amigos no tienen consejos buenos. No tienen. Tendrán opiniones, pero no tienen palabras de sabiduría. Y ninguna persona que no ha pasado por situaciones por las cuales uno ha pasado, ¿verdad? No tiene palabras de sabiduría, sino que tienen solamente opiniones. Y uno tiene que entender eso. Pero una persona de edad, entonces ya por lo menos tienen un poquito de experiencia, de sabiduría, y pueden comunicar a la persona que anda en busca de tal cosa. Lo bonito de Job también que nos explica cómo lo hizo también, el versículo en adelante del mismo capítulo 23, dice que del mandamiento de sus labios nunca me aparté, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Así es. Lo que él nos dice exactamente cómo lo hizo, Yeah. guardando las cosas de Dios, Así es. teniendo más precioso que su comida. Así es, hermano, cuando tengan sufrimiento en su vida, ¿verdad? No se quejen. Cuenten esto como un tipo de gozo en la vida suya. Porque usted ya es hecho participante de los padecimientos de Cristo, lo que dice el texto. Y esto es lo último que vamos a ver, ¿verdad? La responsabilidad mía como cristiano ante el sufrimiento es de ser paciente. Capítulo 4, versículo 19. Ser paciente, hermanos. Cuando entramos en problemas en nuestra vida, no hay que ponernos histéricos. Yo he visto a muchas personas, ¿verdad?, que cuando entran en problemas en su vida, se convierten en unos monstruos. Se convierten en unas personas diferentes. Pierden su perspectiva cristiana. Y nosotros solamente debemos de ser pacientes ante todo esto. Noten en cómo Job tomó toda esta situación en su vida. Y yo creo que ninguno de nosotros quienes estamos aquí hemos pasado por situaciones así. Sí hemos sufrido, hemos pasado por situaciones quizás con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros amigos, etc.
Pero no hay que ser histéricos en todo esto. Recuerde que Dios lo permite con propósito. Y Él no le ha abandonado. Él no se ha separado de usted, sino que Él está ahí junto a usted, ayudándole. Pero necesita que usted sea paciente. Necesita que usted piense bien, que usted se componga. Y claro, ¿verdad? Que va a doler. No estoy diciendo que no va a doler. Oye, si uno me dice, pues hermano, perdí a mi madre. Yo también perdí a mi madre y sé bien cómo se siente perder una madre. Sé bien cómo se siente perder a un padre. No sé cómo se siente perder a un hijo, pero sé bien cómo se siente perder a una madre, cómo perder a un padre. Y simplemente porque hemos perdido a un padre o una madre, ¿verdad? No nos debe desbaratar nuestro mundo, sino que debemos de entender completamente, ¿verdad? Que estos son cuestiones de la vida. Van a venir, van a pasar. Y por lo tanto debemos nosotros ser pacientes. ¿Por qué? Número uno, porque este tipo de sufrimiento nos hace compartícipes o participantes del padecimiento de Cristo. ¿Cómo creen ustedes que se sintió el padre mirar a su hijo colgado en una cruz del Calvario? ¿Cómo creen ustedes que se sintió? Tanto fue el dolor de Dios que él no pudo ni tener contacto con su hijo en ese momento. Que Jesucristo exclamó al Padre, Elohim, Elohim, Sabatani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se imaginan ustedes a un hijo clamándole al Padre, ¿por qué me has desamparado? Esta es la parte humana de Jesucristo clamándole al Padre. ¿Por qué lo había separado de él en ese momento? Y claro que tuvo que separarse porque Dios es justo. En Dios no hay ninguna tiniebla. Y Jesucristo en ese momento estaba cargando todo pecado del mundo en su cuerpo. Y no podía tener contacto con Jesucristo en ese momento. Pero ¿cómo creen ustedes que se sintió el Padre? ¿Se estaría riendo en el cielo? ¿O donde quiera que se encuentre? ¿Estaba teniendo un party? No, había dolor. Pero fue paciente porque se tuvo que tomar su curso todo esto. Así nosotros también necesitamos que entender que cuando llegamos a ese punto, nos convertimos en partícipes del padecimiento de Cristo. Pero luego note lo que dice, también venimos a gozarnos de la gloria de todo esto. Porque al final de cuentas, la persecución y por lo que pasemos en nuestra vida, vamos a ser triunfantes, hermanos. A pesar de lo que pase, vamos a ser triunfantes. Es una promesa de Dios. Porque Dios dice, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Dios va a estar con nosotros. Pero Dios no puede venir a este mundo y tomar nuestro lugar, ¿verdad? Para que Dios pase por el sufrimiento. Y eso es lo que en ocasiones nosotros hacemos como padres. Miramos a nuestros hijos, ¿verdad? Sufrir, pasar por persecución y todo eso, ¿verdad? E inmediatamente, ¿cómo queremos quitar eso de encima de ellos y ponerlo nosotros? Y algunos padres lo hacen, ¿verdad? Ellos son los que sufren. En vez de dejar al hijo o a la hija que sufran para que ellos entiendan y aprendan la lección que se debe de aprender en ese momento. En ocasiones somos torvos a Dios que le está enseñando a mi hijo o a mi hija, ¿verdad? En mejorar su vida, en llegar a una perfección. Porque venimos a asumir esa responsabilidad a nosotros y a ellos los queremos proteger. ¿Usted cree que Dios no quiere hacer lo mismo? Sí quiere hacer lo mismo, pero no puede. Porque esa situación nuestra es lo que nos toca a nosotros. Y por esto es lo que dice el versículo 19. Note lo que dice el versículo 19 de Primera de Pedro, para que así entendamos lo que dice la palabra del Señor. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es todo. Encomendémonos a Dios y sigamos haciendo el bien. No importa lo que venga, tenemos que ser pacientes, porque Dios nos va a librar de todo esto. Pregunta o comentario, hermano, el tiempo ya se me terminó.